Bueno, buenos días. Mi nombre es Germán Incapié. Continuando con las lecciones de física para efectos de aeronáutica, hoy vamos a trabajar la lección 25 sobre el tubo Venturi. El tubo Venturi de Giovanni Venturi fue desarrollado a partir de prácticamente eliminar las alturas, o sea, trabajando las altitudes de Bernoulli sobre una misma línea de acción. Quiere decir que ese efecto ya prácticamente desaparece, ahorita lo miramos, y vamos a trabajar iniciando con la ecuación de continuidad. El caudal que se mueve en este sector, sobre este punto, con un espacio de área mayor, le llamamos Q1, es igual al caudal que desplaza sobre el tubo en cualquier punto, y lo vamos a tomar acá, Q2 son iguales. Eso quiere decir que la cantidad de masa por unidad de tiempo desplaza la misma cantidad en cualquier punto. Bueno, la cantidad de masa se mide, es masa 1 por unidad de tiempo, es igual a la masa 2 por unidad de tiempo. Recordando que la masa en cualquier momento es densidad por volumen, vamos a hacer un reemplazo pensando en la densidad de flujo. Entonces, esta es la densidad por el volumen 1 por unidad de tiempo, es igual a la densidad por el volumen 2 por unidad de tiempo. La densidad en todo momento es igual, luego en este caso matemáticamente podemos cancelar y nos queda el volumen 1 por unidad de tiempo es igual al volumen 2 por unidad de tiempo. Geométricamente vamos mirando en este cilindro que el volumen es el área del corte transversal por un desplazamiento delta x1. O sea, esto es área su1 por delta x1 sobre la unidad de tiempo es igual al área 2 por delta su x2 por unidad de tiempo. Pensando en que la velocidad es igual el cambio de espacio por unidad de tiempo, vamos a trabajar acá la velocidad 1. Entonces esto es área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Además, como el área 1, el corte transversal acá es mayor que este corte transversal en área, quiere decir que el área 1 es mayor que el área 2, y por esta razón, haciendo transposición de términos, el área su 1 sobre el área su 2 es mayor que 1, como áreas. Eso significa que, teniendo en cuenta esto, área sub 1 sobre área sub 2 por velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Mirando que esto es mayor que 1, un número mayor que 1 multiplicado por b sub 1 nos da b sub 2, quiere decir que la velocidad sub 1 es menor que la velocidad 2. Conservando esa expresión, vamos entonces ahora sí a pasar con la ecuación de Bernoulli y trabajamos la parte del tubo Venturi. Recordando en la ecuación de Bernoulli que la presión 1 más la densidad por la gravedad
por H sub 1 más la densidad sobre 2 por B sub 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más densidad por gravedad por H sub 2 más la densidad sobre 2 por B sub 2 al cuadrado. Esa es la ecuación de Bernoulli en términos de densidad. Y H1 igual a H2 significa que esta expresión cancela con esta, por ser matemática, y tenemos la presión 1 más densidad sobre 2 por B sub 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más densidad sobre 2 por B sub 2 al cuadrado. Vamos a hacer una transposición de términos para mirar acá que la presión 1 menos la presión 2, pasamos el término de la derecha a la izquierda, es igual a la densidad sobre 2 por B sub 2 al cuadrado menos la densidad sobre 2 por B sub 1 al cuadrado, pasando este término que está sumando a restar. Vamos a factorizar. Aquí la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad sobre 2 por factorizando B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Y en matemáticas, cuando hablamos de lo que es los términos de factorización, vemos que este elemento es la densidad sobre 2 por B sub 2 menos B sub 1 por B sub 2 más B sub 1. Ese es un caso de factorización. Ojo a lo que vamos a hacer. La densidad sobre 2 es un término mayor que 0. B sub 2 menos B sub 1 es mayor que 0 porque B sub 2 es mayor que B sub 1. Esto es mayor que 0. Y B sub 2 más B sub 1 son dos términos de velocidad positivos, entonces es mayor que 0. ¿Qué tenemos? Que la presión 1 menos la presión 2 es mayor que 0 por esos elementos. Eso significa que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. En este caso estamos mostrando dos cosas. La presión en 1 mayor que la presión en 2. La presión acá en 1, presión en 1, es mayor que la presión en 2. Y la velocidad en 1 es menor que la velocidad en 2. Es una cosa que digamos, tienen un inverso, una razón inversa. Bueno, este caso lo estamos demostrando teóricamente, pero ahora nos toca mostrarlo físicamente, prácticamente, con un tubo Venturi que posiblemente en este momento lo vamos a adaptar para poder trabajarle los efectos que tiene la presión y la velocidad en, en nuestra parte física. Entonces, por ahora les agradecemos. Vamos a alistar el tubo para hacer la demostración de esta parte que ya lo vimos teóricamente. Muchas gracias. Espero que hayan entendido. Cualquier comentario, cualquier... Gracias. Continuando con el trabajo del tubo Venturi, vamos a mostrar la parte práctica. Aquí vemos un ventilador que emite aire. Tres tubos, vamos a ver, un tubo de 5 pulgadas, uno más pequeño de 4 pulgadas
y uno pequeño de 3 pulgadas. Con esto vamos a hacer un trabajo de lo que dijimos en la parte teórica y significa que mirando acá el corte longitudinal de esta partecita, el tubo tiene una pared por donde va a circular el aire, o la pared del aire, del tubo. En la pared circula el aire estático, o sea, la presión estática, y en el centro del tubo viaja la máxima velocidad que tiene la presión del aire allí. Entonces es una presión dinámica. Con esto vamos a mirar 3 cositas importantes. Donde están las bolas de color amarillo, rojo y azul, vamos a tener una presión bastante alta, media y pequeña en presiones. Eso lo vamos a observar ahorita que iniciemos el recorrido con el flujo del aire. Pero entonces, en ese momento, cuando ya tenga el flujo, es importante mirar para que nos demos cuenta. Más presión, presión regular y presión baja. Y en el tubo que está de presión dinámica va a salir la presión dinámica o la indicación de flujo de velocidad en el centro del tubo. Entonces aquí vamos a ver una velocidad o un desplazamiento bajo, aquí un desplazamiento medio y aquí un desplazamiento más alto, donde nos va a indicar lo que dijimos en la teoría. Cuando el tubo es ancho, la presión estática es mayor que cuando el tubo es angosto. Y la velocidad en el diámetro mayor es menor que la velocidad en el diámetro angosto. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer dándole fluido o indicación de fluido al tubo por intermedio del aire. Vamos a mirar y a observar, por favor, con detenimiento. Es importante que miremos ahora cómo la relación entre la presión estática iniciando el flujo en el diámetro mayor es más alta que la presión estática en el diámetro más pequeño. Y la velocidad en el diámetro mayor es menor que la velocidad en el diámetro pequeño. Con esto damos por terminada la parte de la práctica en el tubo Venturi. Muchas gracias.